Benvingut, bienvenido. Sergi, com estàs? Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Avui parlarem d'una cosa que cada cop se li dona més importància, la relació entre la ment i el cos. Això fa uns quants anys la gent ni s'ho plantejava, però cada dia se'n parla més. Des de la PNI, què sabem avui sobre com el que vivim a nivell mental i emocional acaba afectant el nostre cos? Bueno, en primer lugar, me gustaría especificar qué es la PNI directamente, que es psiconeuroinmunología. Es una palabra muy rimbombante y básicamente es un enfoque de salud integrativo que tiene en cuenta que todos los sistemas del cuerpo interaccionan, se influyen entre sí y todos tienen que ver como un mismo complejo para lograr la salud verdadera. A diferencia de lo que se viene haciendo en sanidad occidental hoy en día, que separa los sistemas cada uno por su lado, pues tenemos en cuenta que todo está unido y si uno falla, al medio o largo plazo acabarán fallando los demás. Se trata de buscar la causa para resolver el problema en lugar de tapar síntomas. Y bueno, básicamente eso es la PNI. Y ahora voy a responderte más directamente a tu pregunta, la relación mente-cuerpo. Si nos fijamos en el nombre, psiconeuroinmunología, hay que mirar que la primera palabra es psico, que tiene que ver con lo biopsicosocial, cómo nos encontramos en nuestro entorno vital, en nuestras relaciones, dónde vivimos, cómo de seguros nos encontramos en nuestro entorno, básicamente. Esto da lugar a unas emociones que son adaptativas y ya pasamos al entorno de lo más biológico, al sistema nervioso. El sistema nervioso, a raíz de esas emociones psicológicas, pues empieza a liberar una serie de neurotransmisores, otras sustancias bioquímicas que dan información para cómo se debe comportar el cuerpo. Puede ser de manera proinflamatoria o antiinflamatoria. Y aquí es donde entra la última parte de la palabra psiconeuroinmunología, que es el sistema inmunitario, que induce inflamación cuando es necesario o cuando no. Clar, imagino que una de les principals afectacions a nivell psicoemocional és el que coneixem com l'estrès. Sí. L'estrès jo diria que és un dels protagonistes principals d'Occident al segle XXI. Què és realment l'estrès des d'un punt de vista biològic, des de la perspectiva de la PNI? Pues me parece muy buena pregunta porque normalmente usamos la palabra estrés de una manera muy ambigua, demasiado ligera. En realidad, y como algo malo siempre. En realidad el estrés no es otra cosa que una respuesta adaptativa del organismo y de la mente a eventos que pueden ser agresiones, amenazas, retos o situaciones difíciles simplemente. Es una respuesta, un mecanismo de defensa natural y ancestral que tenemos para sobrevivir en el ambiente en el que nos desarrollamos. De hecho, sin el estrés no podríamos ni sobrevivir ni adaptarnos. Entonces, bueno, habría que cambiar un poco la perspectiva del estrés. El problema no es el estrés, sino el estrès crònic mantenido del que vamos a hablar ahora mismo. Clar, aquesta seria la segona pregunta, no? La següent pregunta. Tu distingeixes entre un estrès que ens ajuda, aquest que parlaves ara, i un altre que ens emmalalteix, fins i tot. Quina seria la diferència entre l'un i l'altre? Pues a nivel técnico existen dos palabras que no son tan conocidas como eustrés, el estrés bueno, porque el prefijo eu significa bueno, y por otro lado el distrés, el estrés malo, crónico mantenido del tiempo. El eustrés sería un estrés que es puntual, que es agudo, que es potente, pero que se acaba resolviendo de manera más o menos rápida. Entonces todo el sistema nervioso y la activación vuelve al estado basal y todo está solucionado. Un ejemplo muy sencillo sería el que nosotros tenemos al afrontar esta entrevista. Necesitamos cierto nivel de estrés para estar activos y no quedarnos dormidos, adaptarnos y afrontar el reto. El problema viene cuando este estrés, si yo me fuera a casa y siguiera con el nivel de estrés que tengo ahora, vendría el problema, porque me quedaría estancado en una percepción de alarma. Mi sistema nervioso estaría alarmado todo el rato. Y a largo plazo esto generaría, bueno, a largo o no tan a largo plazo, depende de la persona y el nivel de activación, pues generaría lo que conocemos como inflamación, que es el problema que se traslada al cuerpo. Clar, llavors tenim un problema, imagino, no? És a dir, quan aquest estrès crònic acaba generant la inflamació del cos que deies ara, tenim un problema. Com es dona aquest pas del mental al físic? Vale, aquí hay que entrar un poco más al terreno de lo técnico, porque hay que entender que, bueno, la respuesta de adaptación al estrés que tenemos, la respuesta adaptativa de estrés se produce a través del sistema nervioso autónomo,
que es un sistema nervioso que funciona de manera autónoma, como su nombre indica, y que es el que se encarga de realizar funciones vitales como el latido cardíaco, la respiración, el parpadeo, todos los procesos digestivos también tienen, y muchos más de los que no somos conscientes, gracias a Dios, porque si no nos volveríamos locos, tienen lugar por este sistema nervioso autónomo, que se divide en dos ejes: el sistema nervioso simpático, el de la activación, la acción, el que afronta el estrés y nos permite tener energía, y por otro lado el parasimpático, el que induce la relajación, la calma, la tranquilidad, los procesos de reparación, que de manera natural se debe activar sobre todo por la noche. Un buen equilibrio entre estos dos sistemas es indicativo de que tenemos una buena flexibilidad al estrés y una buena capacidad de adaptación. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que el simpático, además de todas las cosas buenas que tiene de que nos activa, también esas mismas moléculas que libera, noradrenalina, adrenalina y otros neurotransmisores, acaban generando, de manera fisiológica, natural, generan cierta inflamación. Está bien. Si se resuelve pronto, no pasa nada porque todo vuelve a la calma. Y para pasar del estado de activación al de la relajación y resolver esa inflamación puntual, tenemos el cortisol, que aquí abro un inciso. Normalmente entendemos el cortisol como la hormona del estrés, y en realidad es una hormona que aparece cuando hay estrés, pero no genera estrés, sino regula la inflamación que nos produce esa activación del sistema nervioso simpático. Uh-huh. No sé si me estoy Sí, te explicas. El problema aquí, cuando estamos muchas veces de manera muy sostenida en el simpático, con mucho estrés, el cortisol deja de funcionar. Bien porque se agota la glándula suprarrenal donde se genera, deja de funcionar y deja de segregarlo, o bien porque hay lo que se conoce como una resistencia al cortisol, ya no entra en las células. Entonces, esa hormona antiinflamatoria que nos reduce la inflamación ya no hace su función y vamos a estar inflamados de manera continua. Perdemos el freno inflamatorio. Entonces, si seguimos enfrentando estresores de manera continua, el sistema nervioso simpático activado, vamos a generar una inflamación que ya no tiene ese freno, vamos a descontrolar la inflamación i va a llegar al cuerpo. Claro. Una cosa molt interessant també que expliques és que el nostre cos té una biologia paleolítica, que això a mi em sona, no sé, a prehistòrica, no? Sí. Però, en canvi, vivim en un entorn modern tecnològic que està carregadíssim d'estímuls. Què significa aquest desajust evolutiu per la nostra salut? Vale, pues hay que tener en cuenta que nuestros genes, los genes del Homo sapiens actual, acabaron de desarrollarse hace 40 o 50.000 años, cuando éramos una especie que vivía totalmente en la naturaleza, no había civilizaciones como las conocemos hoy, en un entorno totalmente natural, y entonces toda nuestra biología y nuestra respuesta a los estresores se desarrolló para ese ambiente. Hoy estamos dentro de un ambiente al que no pertenecemos. En mis talleres o también con mis pacientes me gusta mucho poner la metáfora de qué pasaría con un conejillo del campo si lo sacáramos de su hábitat del campo y lo metiéramos en una jaula en nuestra casa. En primer lugar, se estresaría, que no está mal si eso se resuelve. Lo que pasa es que el estresor no se resolvería. Ya entraría un estado de ansiedad, que es el estrés mantenido en el tiempo, en el que el cuerpo y la mente ya no puede volver al estado basal de tranquilidad. Probablemente con el tiempo acabaría deprimiéndose, viendo que no hay manera de salir, y más adelante probablemente enfermaría y no sabemos si moriría antes que sus congéneres que se quedan en el campo. Pues a nosotros no nos han sacado como individuo de nuestro entorno, porque ya hemos nacido en un entorno civilizado, de ciudad o industrializado, pero como especie sí que nos han sacado de nuestro hábitat. Entonces es como si estuviéramos fuera de nuestro lugar. Doncs anem a les solucions, Sergio, perquè pot semblar, dit així, que estem atrapats en un sistema que ens estressa constantment, però què podem fer a la pràctica per ajudar el cos a sortir d'aquest estat d'alerta permanent? Pues lo que habría que hacer es, a nivel más físico, a través del cuerpo y dándole paz al cerebro, es volver a darle estímulos que para el cerebro sean hogar. Por ejemplo, estar al sol. Es algo que hemos olvidado, de hecho ahora siempre rehuimos del sol. El sol, además de generar vitamina D cuando nos exponemos de manera adecuada, sin quemarnos, por supuesto, genera como unas 400 reacciones moleculares en el cuerpo, que son necesarias. Y yo me pregunto, ¿cómo sobrevivimos sin todas esas reacciones? Bueno, ¿cómo podemos?
Estar en la naturaleza, porque la naturaleza en general a la gente le parece, le relaja y le gusta ir a darse un paseo por la naturaleza, hacer una ruta, estar en la playa. Eso tiene una explicación muy sencilla, es que nuestro cerebro entiende ese lugar como su hogar, como volver a casa. ¿Qué más cosas podemos hacer? La alimentación tiene mucho que ver, darle alimentos reales a nuestro cuerpo, que entienda, que reconozca, porque ahora con la alimentación de ultraprocesados que tenemos es como que estamos introduciendo venenos que no nos matan, pero sí que rechinan en nuestro sistema inmunitario y lo inflaman continuamente. ¿Qué más cosas? El ayuno también es algo que no... Bueno, ahora parece que está más en boga, pero no se suele hacer de manera normal. Siempre nos han dicho que hay que comer 5 o 6 veces al día. Cada vez que comemos hay que tener en cuenta que inflamamos el sistema inmunitario, que está en su mayor parte en el intestino, porque es la puerta de entrada desde el exterior. Por si hay venenos o tóxicos, reacciona. Y hay una respuesta de inflamación fisiológica normal cada vez que comemos. Si comemos 6 veces, el intestino se inflama 6 veces y 6 veces que envía la señal de inflamación al cerebro, porque está conectado directamente. Si comemos solo 3 o 2, estamos reduciendo la inflamación y además permitimos que el sistema digestivo se limpie, se regenere y esté todo mucho más desinflamado. A nivell físic tenim feina, pel que veig, sí. I si passem a l'àmbit més emocional i psicològic, quines eines podrien ayudarnos a regular aquest estrés intern? Pues, en primer lugar, siempre me gusta que las personas identifiquen los estresores que tienen, porque siempre decimos, estamos muy estresados, qué agobiado estoy, no sé qué, pero si le preguntas a la persona como que es todo muy ambiguo, no le pone nombre, no sabe qué lo estresa, y esto... para el cerebro es un estresor más porque no tiene identificado la fuente de estrés. Entonces, si nos ponemos a pensar, vale, ¿de dónde me viene el estrés? ¿Es externo o es interno? Un punto que también es importante, porque cuando nos referimos a estrés siempre parece que es lo que viene desde fuera, el trabajo, la familia, tengo que hacer muchas cosas, mudanzas, rupturas, cosas que nos... Pero hay otro tipo de estresores que son incluso más dañinos, que son los internos. Cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo de autoexigentes somos con nosotros mismos, si no nos sentimos capaces, qué tenemos que hacer para ser validados, patrones limitantes, creencias limitantes. Y eso es una vocecita interior que todos tenemos, que grita más o grita menos, pero siempre está ahí, una rumiación constante. Eso es una fuente de estrés también que hay que identificar. Y eso es lo que, bueno, en terapia es uno de los puntos principales que hay que hacer. ¿Qué te dice esa vocecita? Y aprender a gestionarla. Ahí te voy a preguntar, una vez identificada esta vocecita que a veces no nos trata de la mejor forma posible, ¿qué podemos hacer para que esa vocecita se transforme en algo mucho más amoroso? Más tierno, amable, ¿no? Más amable. En primer lugar, darle su espacio, porque tampoco tenemos que culparnos por tener esa vocecita. Es algo ancestral que nos ha permitido sobrevivir como especie. Y esa vocecita lo que quiere es que sobrevivamos, no que seamos felices. Entonces siempre nos da mensajes como de peligro, de atención, siempre somos percibimos mucho más lo negativo que lo positivo, de manera natural. Entendiendo eso, hay que detectar qué creencias limitantes, por ejemplo, o qué patrones tenemos a lo mejor desde pequeños, que consideramos que si no hacemos eso ya de mayores, no vamos a ser validados. Ahí es como una ruptura de cadenas. Vivimos como encadenados en nuestras propias creencias, que vienen explicitadas por la vocecita. Entonces, bueno, pues es un trabajo de introspección, como de ir levantando capas, como una cebolla, le quitamos la primera capa. ¿De dónde te viene esto? ¿Por qué te viene esto? Ir identificando, y a veces solo con darte cuenta de dónde te viene cierta creencia de no soy suficiente, por ejemplo, pues ya se hace un canvi bastante grande. Si hi ha algú que està escoltant, Sergio, i se sent molt identificat amb això, que és molt possible, cansanci, ansietat, inflamació, estrès, quin seria el primer petit canvi que recomanaries començar avui mateix? Pues en primer lugar, lo más sencillo para mí sería volver un poco a la naturaleza, porque eso, como ya hemos dicho, le da una sensación de paz y de seguridad al cerebro. Es un buen punto por donde comenzar. En segundo lugar, cuando yo trato a pacientes me gusta hacer como 3 distinciones, cuerpo, mente y alma, como 3 procesos. Normalmente la gente me viene por la mente, tiene problemas a nivel psicológico, pero muchas veces hay que dar un paso atrás y evaluar cómo estás de cuerpo, porque, por ejemplo, un sistema digestivo que está inflamado le va a enviar señales de alerta al cerebro continuamente. Por mucho que trabajemos el estado psicológico, esa señal de alerta va a estar continuamente y hay que tratarla. Entonces, bueno, identificar
¿De dónde te viene del cuerpo? Tengo problemas digestivos, que suele ser muy común. Tengo alguna activación, una enfermedad autoinmune. Y después, bueno, pues ubicarlo. Sí, bueno, para eso es muy fácil de decir, la teoría es muy fácil de decir, pero luego cuando estás contigo mismo es muy difícil de identificar. Por eso, pues bueno, como terapeuta, yo mismo voy a terapia y siempre recomiendo ir a terapia para que los profesionales te guíen hacia dónde tienes que tirar e ir paso a paso, eso, sanándote. I per la gent que ens escolta ara, que estigui interessat en la psiconeuroinmunologia, per contactar amb tu, com ho han de fer? Pueden contactar conmigo a través de Instagram. Tengo un Instagram que, bueno, ¿lo digo? Sí, sí. sergiogfresneda.pni. Por ahí me pueden contactar, por ahí entrarán, bueno, un poquito de lo que hablo aquí y el modo de contactarme a través de WhatsApp o a través del propio Instagram y ya está. Paso consulta presencial en Vic i online en tota Espanya. Pues Sergio, ha sigut un autèntic plaer. T'agraeixo molt que hagis estat avui aquí amb nosaltres abocant una mica de llum a aquesta disciplina tan interessant com és la psiconeuroinmunologia i que jo personalment almenys no coneixia. Vull dir que moltíssimes gràcies. Muchas gracias a ti por acogerme y darle cabida a este espacio, que está bien que la gente lo conozca porque es desconocido y no se sabe cuándo se necesita. Estás mal y muchas veces lo necesitas, pero al no conocerlo, pues no acudes a él. Entonces, muchas gracias por dar este espacio. A tu.